Dicen que las historias y las leyendas provienen de todo el mundo, recorriendo miles y miles de kilómetros a través del viento y de las palabras, tanto de día como de noche, sin descanso alguno. No te pierdas Noche de Mitos con David Madrazo. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, iVoox y iTunes. Y si quieres saber más sobre nosotros, entra en nochedemitos.blogspot.com. Te sentirás cerca. Me encanta. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo podcast de Noche de Mitos. Al micrófono David Madrazo, y les doy la bienvenida una vez más. Este programa es un especial Universo Diverso, nuestra sección cultural. Estará dividido en dos partes. En la primera vamos a viajar hasta Argentina para conocer a Luis Pacheco, que domina su propia página web stratocat.com.ar, donde nos demuestra que es un gran experto en globos estratosféricos. Es muy importante conocerlos y muy interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría de avistamientos OVNI, como vamos a escuchar, han sido relacionados con globos sonda o globos estratosféricos. Vamos a conocer mucho más por su parte. Viajaremos hasta Argentina. En la segunda parte del programa iremos a conocer a Fran Renedo Tarrandi, un gran escritor que es natural de Torrelavega. Recientemente ha publicado su libro 50 lugares mágicos de Cantabria, de Ediciones Cidonia. Cantabria, vecina de Asturias. Vamos a recorrer unos cuantos lugares mágicos de su libro para conocer más ese sitio tan especial, esa provincia mágica. Hablaremos de brujas, de misterios, de enigmas, de poltergeist y de lugares sagrados y de poder. Bienvenidos a Noche de Mitos. Adéntrate con nosotros en un mundo lleno de fuerza, de espacio, de tiempo, de luz y de vida. Actualidad en todos los ámbitos y lados. Entrevistas. No te lo pierdas. Todo esto y mucho más en Noche de Mitos, en Universo, con David Madrazo. Hoy tenemos con nosotros para Noche de Mitos una entrevista muy especial. De hecho, nos trasladamos cruzando el charco hasta Argentina para hablar nada más y nada menos que con Luis Pacheco, que es webmaster, es un gran investigador y un gran entendido en todo lo relacionado con los globos estratosféricos, con globos sonda. Y va a ser una entrevista muy interesante, pero ante todo, Luis Pacheco, darte las gracias desde aquí, desde España. Un honor. Bueno, no, el agradecido soy yo de que me hayas invitado a esta entrevista, y bueno, un saludo a todos los que estén escuchando este programa de Noche de Mitos. ¿Cómo comenzaste a investigar el asunto de los globos estratosféricos, Luis? Mira, como todos un poco, yo empecé desde muy joven interesado por el tema OVNI. Primero desde un punto de vista muy así, por así decirlo, de un punto de vista del creyente, del que veía atrás de cada OVNI un ser extraterrestre y un platillo volante de otra galaxia. Y bueno, acá ocurrió en Argentina el 17 de septiembre de 1985 un caso muy, digamos, uno de los casos más conocidos, digamos, de lo que es la casuística local.
en que un objeto apareció y estuvo durante toda la mañana sobre, digamos, la capital de la Argentina, Buenos Aires. En realidad no estuvo sobre, sino, digamos, estaba localizado a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad, pero era tan visible que parecía que estaba sobre la misma ciudad. E incluso lo increíble del caso fue que se vio prácticamente en simultáneo desde varias ciudades localizadas, incluso algunas de ellas con una diferencia de entre 100 kilómetros entre una y otra. Entonces, fue un caso que tuvo una repercusión muy grande, no solo en la prensa especializada de los ovnis en esa época, que básicamente estaba representada por Fabio Serpa y su revista Cuarta Dimensión, y sí, había además otros grupos, pero digamos ellos eran el principal grupo de investigación, sino que también la prensa, se despacharon aviones de la Fuerza Aérea para tratar de alcanzar al objeto. Eso ocurrió el 17 de septiembre de 1985. Después de muchos años, casi 10 años después, empecé a interesarme de nuevo por el caso. Yo nunca o sea, si te tengo que decir que yo investigué ovnis, nunca me dediqué a la investigación, más que lo que hicimos todos en alguna época con los recortes de los diarios, tratar de hacer algún tipo de clasificación, pero era un trabajo más de lo que le llaman de escritorio. Nunca salí a campo, nunca hice entrevistas, etcétera. Entonces, pero me empecé a interesar. Ese fue un caso que siempre aparte de que yo lo vi, se veía como una luz muy brillante a plena luz del día sobre el cielo. Me empecé a interesar porque, digamos, quienes puedan buscar por internet información sobre ese caso, van a ver que el objeto tenía una forma muy particular. Tenía como una especie de la típica forma de lenteja, pero con una antena sobresaliendo por arriba muy brillante y otra antena colgando por debajo. Entonces, bueno, el caso siempre me interesó. Aparte fue un caso que fue, como te digo, al ser masivo, impactó mucho en la prensa y en sí en todos los aficionados. Decir al oyente que ante todo tenemos que anunciar tu página web, stratocat.com.ar. Exactamente, sí. Ahora te cuento cómo nació eso, porque digamos, sí. Continúa, por favor, Luis, perdón por interrumpir. No, por favor. Entonces, esto estamos hablando de, empecé a tratar de indagar un poco más sobre ese caso a partir de 1996. En esa época yo tenía una publicación fue la época en que empezamos acá, digamos, que llega internet a la Argentina. Y bueno, yo había hecho algún esbozo de hacer una web, pero específicamente sobre el tema OVNI. Después, asimismo, desarrollé una publicación que fueron 2 o 3 números nada más, fue muy efímera. Y para esa publicación yo había planeado armar un dossier o sea, donde pudiera canalizar toda la información que existía sobre el caso. Mientras estaba preparando ese informe, para publicarlo, me encontré casi de casualidad, digamos, hasta ese momento yo no me inclinaba por ninguna de las hipótesis, ni de la de un ovni como tal, objeto volador no identificado, ni la que ya muchos investigadores apuntaban como posible, que era la de un globo estratosférico de origen francés. ¿Cómo iría a parar un globo estratosférico de origen francés a la Argentina? Esa es otra historia, pero el tema es que, bueno, estaba buscando información sobre todo eso y encontré, de casualidad, realmente fue una gran casualidad, una foto idéntica a la que habían sacado utilizando telescopios. Incluso acá hay un observatorio muy importante que es el del observatorio de la Universidad Nacional de La Plata, que en su época, en el día del avistamiento, obtuvo 4 imágenes de ese objeto, que son las más, digamos, las más claras y las más espectaculares que se obtuvieron ese día.
digamos, las imágenes que yo estaba buscando algunas imágenes como para ilustrar la nota, y me encontré de casualidad con la web de un astrónomo australiano que había obtenido ese mismo año, pero en julio, una imagen similar de un supuesto ovni, que justamente con la única diferencia de que en esa foto, además del objeto propiamente dicho que nosotros habíamos visto acá, se veían abajo digamos, todo lo que se llama el tren de vuelo, donde están colgando los instrumentos. O sea, claramente era un globo estratosférico. Bueno, con esa digamos, evidencia un poco en las manos, comencé a recopilar más información sobre qué tipo de globos estratosféricos había sido. Y ahí, bueno, empecé a interiorizarme con todo esto y bueno, llegó un momento en que al principio pensé en simplemente armar una base de datos de digamos, la cantidad de avistamientos que habían sido provocados por esos globos estratosféricos, y poco a poco el proyecto fue creciendo y bueno, hasta que un día se me ocurrió hacer una web dedicada simplemente a documentar cada uno de los vuelos, de cada uno de los globos lanzados con fines científicos, militares, de todo tipo, de investigación básicamente, en todo el mundo. Y bueno, en eso estoy todavía. Hace 10 años que comencé con este proyecto y todavía estoy arrancando con él. Es una labor encomiable de investigación. Yo francamente quedé impresionado nada más ver la base de datos que tienes hasta la actualidad. ¿Cómo explicas en tu propia página web cómo comenzaste, ¿no?, a comunicarte con los responsables de los lanzamientos, cómo empezaste a entablar en otros idiomas comunicación con ellos? Pero me gustaría que explicaras, también preguntarte, Luis, porque claro, el oyente que no conozca cómo son los globos sonda, imagino que tendrá una idea preconcebida de una especie de globo, ¿no? Sin embargo, tecnológicamente hablando, es parecido, pero muy distinto a lo que el oyente podría imaginarse. ¿Cómo son los globos sonda exactamente? ¿Cómo los describirías? Bueno, básicamente vamos a separar un poco lo que es un globo sonda de un globo estratosférico. Lo que nosotros llamamos comúnmente globo sonda es un globo, digamos, hecho de algún material tipo goma o neoprene, que son los que se usan habitualmente, que se lanzan, digamos, a 3 horarios distintos desde muchos aeropuertos. Son esos pequeños globos pequeños, algunos tendrán hasta 3-4 metros de diámetro, que digamos transportan una pequeña radiosonda que emite señales y que permite, digamos, obtener información sobre el viento a distintos niveles de la atmósfera, así como temperatura y humedad. Eso es básicamente lo que es un globo sonda. El globo estratosférico es si bien el principio es el mismo, un globo con un gas más liviano que el aire que hace que ese gas hace que el globo ascienda. El globo estratosférico está compuesto primero de otro material. En general se usan hoy en día, digamos, hay gran variedad de componentes, pero en general basados todos en el polietileno, de distinto, digamos, grosor. Y en realidad el globo estratosférico es un sistema complejo, no es solo el globo está compuesto del globo mismo y un tren de vuelo, lo que le llaman, o sea, es como si fuera un cable muy largo que sostiene los instrumentos que se envían a la atmósfera, que en el caso de los globos estratosféricos, ya no estamos hablando de simple obtención de humedad, temperatura o velocidad del viento, sino de ya instrumentos más complejos en donde realmente se realizan experimentos y algunos incluso de gran relevancia. O sea, prácticamente no hay campo de la ciencia que no utilice en algún punto globos estratosféricos. O sea, se pueden utilizar desde, obviamente, obtención de parámetros
la atmósfera, composición química de diferentes estratos de la atmósfera, hasta complejas observaciones astronómicas en diferentes longitudes de onda, como pueden ser rayos gamma, rayos X, incluso se han hecho mediciones de los remanentes de radiación cósmica de fondo del Big Bang. Es una infinidad de cosas que hoy se pueden hacer con un globo estratosférico. Básicamente la diferencia con los globos sonda es eso, que estamos hablando ya de un complejo sistema y aparte el tamaño. O sea, tenemos globos estratosféricos que tienen un diámetro de unos 20 metros inflados, o sea, cuando están inflados cuando llegan a la estratosfera, a diferencia de los globos sonda que una vez que se expanden explotan, estos globos tienen la capacidad de mantener su nivel de vuelo durante varias horas o incluso días, y digamos, además de desplazarse por el espacio volando en la estratosfera, cuando se expanden, los modelos más grandes pueden llegar a tener hasta 400 metros de diámetro. O sea que imagínate que si vemos eso en el cielo, que baje un poco al alcance visual, sería tremendo ver una escena de esas. Pues en luces también, Luis. Sí. No, en general, justamente la característica que tienen para el observador desde tierra, primero que sí se pueden ver, bajo algunas condiciones se pueden ver claramente sin la ayuda de ningún largavista ni telescopio. En general se ven más grandes, o sea, al no tener iluminación propia dependen de la iluminación del sol. Un fenómeno muy particular es que, por ejemplo, a veces ocurre que estamos viendo el paso de un globo estratosférico en el momento en que está anocheciendo y de repente nosotros estamos a nivel de tierra en plena noche y sin embargo el globo se mantiene iluminado porque a casi 40 kilómetros de altura todavía sigue recibiendo la incidencia de los rayos del sol. Por eso es muy común que, por ejemplo, una pauta para saber si, digamos, algún avistamiento masivo fue un globo estratosférico es que es casi seguro que si durante el atardecer, digamos, cuando ya estaba de noche a nivel de tierra, se empieza a poner, pasa de un color brillante a un color rojizo, y después desaparece, eso es una señal clara de que pudo ser un objeto que estuviera a gran altura y que recibía los últimos rayos del sol que ya habían dejado de iluminar a nivel de tierra durante minutos antes. Y en los casos, digamos, a plena luz del día, de noche es muy difícil verlos, o sea, claramente no se podrían ver desde tierra de noche. Si bien algunos tienen en el tren de vuelo lo que se llaman luces estroboscópicas, que son como una especie de flashes, como para que, más que nada por una cuestión de seguridad aérea, de que los aviones los puedan ver desde lejos, en general no son visibles desde tierra. Entonces, casi seguro que, digamos, si alguien vio alguna vez un ovni que fue un globo estratosférico, seguro fue o durante el día o al amanecer o al atardecer, nunca de noche. ¿Desde cuándo se utilizan? ¿Cuándo comenzaron en la historia, más o menos, Luis, a utilizarse los globos sonda y cómo han evolucionado hasta el día de hoy? Y nacieron prácticamente junto con los ovnis. Los primeros, el primer, digamos, globo estratosférico de plástico, o sea, de polietileno, que estamos hablando, que te mencionaba antes, que es el material más común y es que generó toda una revolución en el diseño de estos globos, fue lanzado en junio del 1947. O sea, prácticamente es contemporáneo al nacimiento de los ovnis como tal. Y desde entonces, bueno, al principio eran de uso exclusivamente por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos o de programas espaciales de diferentes naciones, y poco a poco fueron, digamos, fueron varias los países que fueron adoptándolos como herramienta. Es muy curioso porque, digamos, en general hay una frase que sintetiza muy bien lo que es el globo estratosférico y que es el satélite del científico pobre.
Es decir, de que se puede obtener una ciencia de gran calidad. Se pueden desarrollar instrumentos que pueden obtener las mismas mediciones que obtendría un satélite a casi 100 veces menos de costo de lo que cuesta, poner un satélite, un instrumento en un satélite en órbita, y además con una curva de desarrollo mucho más rápido, o sea que uno puede puede desarrollar un instrumento para determinar o medir determinada variable específica y ponerlo en un globo en menos de 1 o 2 años, lo que en términos de ese mismo instrumento, ponerlo en un satélite tardarían por ahí 10, 12, 15 años de desarrollo. Entonces, bueno, eso es también una ventaja. En una época, digamos, ni bien se habían inventado los globos estratosféricos después del 47, hasta más o menos la aparición de los primeros satélites, era la única forma de acceder a algo parecido al espacio cercano. Era la única forma de acceder a obtener determinadas mediciones o efectuar experimentos. Entonces, en general, digamos, el punto de partida sería 1947. ¿Crees que la tecnología de los globos ha avanzado o bien acabará siendo sustituida por los drones? A nivel personal, ¿qué opinas? No, son dos cosas totalmente distintas. O sea, primero, un dron por ahora no lo veo volando en la estratosfera. La estratosfera tiene algunas condiciones en las cuales, sobre todo, la principal es la baja densidad del aire y la baja presión, que hacen que sea difícil mantener un objeto propulsado volando ahí. Un caso, digamos, extremo que podría ser la excepción son todos los aviones que ha desarrollado los programas secretos, como el avión U-2, el SR-71 Blackbird, o todos, digamos, ese tipo de aviones que, digamos, realizaban misiones muy específicas y a gran altura, pero así todo fueron desafíos de ingeniería como para poder situar un avión y que volara establemente a esa altura. El tema de los drones, yo creo que, digamos, no tienen comparación con los globos, en el sentido de que al menos la carga útil que pueden transportar no se compara. Por ejemplo, para darte una idea, estamos hablando de que un globo estratosférico puede cargar hasta 5 toneladas de equipo. O sea, no me imagino un dron cargando 5 toneladas durante, no sé, una semana en la estratosfera. ¿Se podría controlar de alguna forma vía remota y convertirlo un globo estratosférico en una especie de dron? En realidad, el gran problema que hay hoy, y que es intrínseco al globo como globo mismo, es la nula capacidad que tenemos de maniobrarlo. Lo único que, digamos, los científicos pueden hacer es operándolos remotamente, es hacerlos o subir o bajar, pero no pueden controlarlos hacia dónde van, ¿sí? Eso, digamos, los globos, desde el primer globo que inventaron los hermanos Montgolfier allá en 1783 hasta el día de hoy, no hay forma de hacer un control sobre su ruta o su desplazamiento. Hay algunos intentos ahora pero ya te vuelvo a repetir, de desarrollar algunos sistemas, pero el gran inconveniente es que, al haber tan poca densidad del aire, por más que, por ejemplo, se han querido desarrollar dirigibles estratosféricos, o sea, dirigibles propulsados por hélices que vuelan en la estratosfera, el problema es que, al haber tan poca densidad del aire, no tienen forma de propulsarlos adecuadamente. O sea, se necesitan hélices muy grandes, y eso va en detrimento de la altura a la que pueden volar los globos por cuestiones de peso y de ingeniería también de los materiales. Antes hablabas, dando ligeros detalles, de cómo al atardecer un globo estratosférico puede confundirse con un ovni, referido pues a los platillos volantes, porque hasta que se identifique es un objeto volante no identificado el propio globo, ¿no? Pero ¿qué más detalles podrías darnos para nosotros, para el oyente, para diferenciar
lo que puede ser un ovni o lo que puede identificarse como globo sonda? Bueno, la principal característica es que no van a encontrar en un globo cambios bruscos de dirección, por ejemplo, o aceleraciones en cuanto a la velocidad. En general tienen, digamos, los avistamientos de ovnis que tienen su origen en globos estratosféricos. Tienen varias características, entre ellas que son a veces prolongados en el tiempo. Son masivos en el sentido de que, digamos, son más bien experiencias que puede ver mucha gente, porque uno le avisa al otro que están viendo eso en la tele mismo. Hoy en día se informa mucho. Hoy en día, teniendo, digamos, el tema de internet y de toda la información disponible, es casi, yo diría, muy difícil de que un globo estratosférico sea tomado como un ovni, como sí ocurría, por ejemplo, en los años 70, en los cuales, no sé, ustedes tuvieron algunos casos en España. Sí. Recuerdo avistamientos masivos sobre Madrid y sobre todo en la frontera norte, cerca de Francia. Eso, digamos, ocurría, por ejemplo, porque, digamos, ustedes están ubicados muy cerca de una de las principales, en su época fue la principal base de lanzamiento en Europa, que fue la de Aires-sur-la-Dour, ubicada en las Landas francesas, ahí cerca de Toulouse, y que, bueno, durante mucho tiempo fue una gran fábrica de ovnis españoles. En general, digamos, en esa época la información no era tan accesible y, bueno, por ahí pasaban varios meses hasta que los franceses se informaban de los lanzamientos, o incluso ocurría muy a menudo de que a veces las cosas no funcionan, no salen como uno esperaba que el globo aterrizara en tal lugar, y de repente, cuando se le manda la orden de finalizar su vuelo, en el cual, un poco les cuento cómo es el proceso de finalización del vuelo, por control remoto, a veces, o por algún mecanismo predeterminado de tiempo, lo que se hace es, se separa la parte, digamos, del globo de lo que es este tren de vuelo que yo te decía que mantiene unido al globo los instrumentos, y al mismo tiempo que se separa el globo de esos instrumentos, una parte del globo se abre y deja escapar todo el gas. Entonces el globo se colapsa y cae a tierra, y por otro lado caen los instrumentos con paracaídas. A veces eso no funciona de esa manera. O sea, a veces ocurre de que se envían los comandos y, bueno, no funciona, se averían los instrumentos y el globo sigue volando hasta que, digamos, comienza a perder gas, o tiene una fuga, o sigue volando. Nada, darte las gracias y, oye, esperamos contar contigo en alguna otra ocasión para que compartas estos conocimientos muy importantes y que hemos disfrutado mucho. Muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo. Un abrazo grande a todos los oyentes desde Argentina. Noche de mitos con David Madrazo. Hoy en Noche de mitos tenemos con nosotros a una persona muy especial, a un gran escritor, Fran Renedo Carrandi, que es natural de Torrelavega. Tuvo la sección La Cantabria Oculta en la revista Los Cántabros, y también condujo el programa La Cara Oculta, que seguro a muchos de los miteros que siguen los misterios pues lo recordarán. Tiene varios libros publicados ya, como Enigmas de Cantabria, El Enigma de Garabandal, Las Piedras Calladas, y, bueno, además también coautor de Cantabria Incógnita y Misteriosa. Hoy lo tenemos por una de sus recientes publicaciones, que es de Editorial Cidonia. Ya lo conocen por el libro de Asturias, ¿no?, de 50 lugares mágicos, pero en esta ocasión de Cantabria. Y hoy vamos a conocer Cantabria más de cerca, lugares para visitar, y para que se hagan con el libro, porque realmente merece la pena. Hay muchos oyentes nuestros que son de Asturias, y hoy vamos a demostrar que realmente Cantabria y Asturias tienen mucho de hermanos. Fran, muchas gracias
por concedernos esta entrevista, para Noche de Mitos. Hola David, buenas noches y muchísimas gracias a ti por compartir estos minutos con estos queridos oyentes, ¿cómo no? Bueno, decir al oyente que si quiere hacerse con el libro de 50 lugares mágicos de Cantabria, está en casi todas las librerías, pero también puede entrar en la página web de Ediciones Cidonia y allí lo puede encargar. Realmente merece la pena, lo recomiendo encarecidamente. Y me gustaría trasladarnos, para ir metiéndonos en historia, Fran, ¿cómo comenzó este proyecto para ti? Bueno, pues este proyecto, David, comenzó, prácticamente es un libro, lo que es la elaboración del mismo, a desuso, ¿no? Porque prácticamente fue Carlos, lo que es el gerente de la editorial Cidonia, el que me encargó este trabajo. Ya sabemos que yo creo que tiene una acertadísima colección dentro de la editorial, que son los 50 lugares mágicos de las distintas regiones españolas. Y bueno, pues tuvo la deferencia de contar conmigo en lo que se refería a mi región, ¿no? A Cantabria. Y te digo esto porque, bueno, más que un trabajo, para mí fue una delicia. Es como si a un niño, ¿no?, le ofreces un caramelo. Para mí fue, aparte de la gratitud que tengo de contar conmigo para este proyecto, bueno, pues para mí fue todo un placer, porque los que estamos un poquito locos y nos gustan estos temas, pues te puedes imaginar que bueno, está dentro de nuestro terreno y de nuestros humildes conocimientos, tras recorrer pues kilómetros y kilómetros por nuestra región y saber de lugares pues, con leyendas mágicas, con leyendas misteriosas, lugares verdaderamente de poder, ¿no?, que guardan tras su historia una estela verdaderamente legendaria, verdaderamente atípica, lo que en un momento dado se puede considerar pues los típicos circuitos turísticos al uso, ¿no, David? Sí. Y la verdad es que fue un grato encargo, un grato trabajo que a primera vista puede representar muy laborioso, que lo es, ¿no? Son 50 lugares, hay que desplazarse, hay que pues consultar mucha hemeroteca, hay que consultar sobre todo a pie de campo, a pie de terreno, con muchos de los paisanos del lugar, de los oriundos, de los vecinos de los determinados lugares, pero que te vuelvo a repetir que para mí fue todo un placer y bueno, que me lo pasé estupendamente recorriendo cada uno de estos lugares, David. Me gustaría empezar con uno de los lugares. Es muy difícil escoger 50 de entre 50, pero empecé por decantarme y me gustaría trasladarme a Cosgaya. ¿Por qué? Porque aquí, para nosotros en Asturias, es muy importante la figura del rey Don Pelayo, del nacimiento del Reino de España, podríamos decirlo así, y siempre se ha hablado de Cosgaya, de Cantabria, de que si Pelayo es posible, más que posible, que fuese cántabro. Me gustaría, porque en uno de tus capítulos es exclusivamente dedicado a Cosgaya. Sí, como bien dices, David, el Cosgaya, para hacernos una idea a los oyentes de dónde se encuentra, está muy cerquita de Asturias, está en el Valle de Líbana o la Líbana, unos territorios que junto a la zona de Covadonga, la zona occidental de Asturias, como bien dices, pues fraguaron las bases de lo que conocemos como España. Una tierra que, como vamos a decir, ¿no?, es arcaica, sus pobladores están testimoniados en el lugar desde épocas ancestrales, por lo que la riqueza etnográfica y antropológica es riquísima y muy peculiar en esta parte de Cantabria, ¿no? Este municipio donde se ubica, Camaleño, del valle destacado de la Líbana, como hemos dicho antes, por toda esta historia, se encuentra el pueblo de Cosgaya, que antiguamente era conocido en la época romana como Causugadia, y tiene la famosa leyenda relacionada con el heroico guerrero Don Pelayo. La figura de Don Pelayo, todos sabemos que está rodeada de una estela mítica, legendaria, que hace de tal personaje un elemento muy atractivo para los historiadores o los investigadores acerca de su biografía, ¿no?, que en un momento dado se le ve un poco pues por difuminada, ¿no?, por estas mismas leyendas y estos mismos hipótesis sobre su existencia, sobre su vida. Bueno, Don Pelayo, que decir Don Pelayo, ¿no?, sobre todo un asturiano, un personaje destacadísimo, ¿no?, en la Reconquista, y que muchos dicen, como bien decías tú antes, David, que nació en Cosgaya.
Existen varios lugares, de todas formas, por el terruño que hacen alusión a este vecino, ¿no? A este destacado personaje, como pueden ser el campo de Pelayo, la casa y la capilla de Don Pelayo, el correo de Don Pelayo, que existen por aquellos aluviales, como decimos, y que indican que su memoria, a pesar de los siglos transcurridos, todavía perdura, ¿no?, entre los habitantes de la localidad. Hay ahí una estatua también en el parque del pueblo de Cosgaya. Exactamente. Sí. Allí mismo se realizó desde hace mucho un pequeño parque que reconoce, pues el nacimiento, ¿no?, y el génesis de este personaje en esa zona, ¿no? También se habla de una historia que habla de la zona de los llanos, donde se encuentra un paso estrechísimo, una garganta, ¿no?, y que en la época de este caballero pues sepultó, se dice, en una de las batallas que él emprendía contra los árabes, ¿no? Había allí una batalla bastante voraz y que un argallo que se desprendió en aquellos momentos sepultó a unos 60.000, según hablan, ¿no?, para mí me parece una exageración, pero 60.000 soldados árabes en el monte Subiedes, cuando estos se retiraban derrotados atravesando la montaña de Líbana desde prácticamente las primeras encontronazos que sufrieron con las huestes de Don Pelayo en la zona de Covadonga, ¿no? Allí, perdón que te interrumpa, también hay una leyenda muy interesante, porque si la figura de Don Pelayo para nosotros es turbia, aún más es la de su hijo Fabila, por su corto reinado, y allí existe el Monte de la Calavera, que es el lugar, ¿no?, donde cuentan que allí murió. Exacto, sí, y ahora me iba a referirte sobre la leyenda relacionada con su hijo Fabila, como bien dices, David. El rey que sucedió a su padre en la monarquía asturiana, teniendo como escenario esa historia las inmediaciones del Monte de la Calavera de Cosgaya. Tan solo el pupilo reinaría 2 años, 7 meses y 10 días exactamente, según las crónicas, a mediados del siglo VIII, porque moriría prematuramente despedazado entre las garras de un oso, cerca de Cosgaya, en un bosque, como te digo, que reza la leyenda, ¿no? En una de las cacerías, cuentan estas antiquísimas crónicas, ¿no?, en una de las cacerías a la que era muy aficionado este hombre, mientras se encontraba buscando presas por el tupido bosque del Monte de la Calavera, prácticamente a la vera del pueblo de Cosgaya, sorprendió o se vio sorprendido, como también hay una divergencia entre la historia, ¿no?, por un enorme plantígrado que molesto porque aquellos forasteros habían perturbado su hábitat, atacó salvajemente a Fabila, despedazando su cuerpo en unos momentos, para espanto de los acompañantes del monarca, que allí lograron salvar su vida, ¿no? Pero, sin embargo, también hay una segunda interpretación de esta leyenda, una segunda versión, ¿no?, que nos parece más curiosa e incluso más enigmática a la hora de lo que en un momento dado se puede ver los entresijos de la historia, ¿no?, para llegar a acceder al poder, ¿no? Que tal muerte bien podría haber sido el resultado de un ajuste de cuentas con intereses políticos por otros herederos al trono. Eso es muy curioso, me llamó mucho la atención, en tu libro. Sí, claro, pero no era una cosa nueva, ni mucho menos, y incluso no era la primera, ni iba a ser la última, como por desgracia hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Como existieron con posterioridad más crímenes de este tipo. Por otro lado, también se hablaba de que tal muerte frente al oso se debía a una suerte de rito de virilidad, que también era muy común entre los personajes notables de aquellas épocas, valores sobre todo exigidos a la nobleza, ¿no?, y a este tipo de personajes, monarcas, como iba a ser el más alto grado de la nobleza, ¿no? Bueno, pues el caso es que después de tan dramática muerte, el cuerpo de Rey Fabila fue llevado a enterrar a la iglesia de Santa Cruz de Cangas de Onís, donde anteriormente había dado órdenes para elegir su sepultura junto a su esposa Fray Luba. En la actualidad los restos de estos monarcas no se encuentran en la iglesia mencionada y de verdad que se desconoce a ciencia cierta dónde reposan estos restos, ¿no? Una historia que verdaderamente, el libro también se tenía que ceñir un poquito a lo que era la paginación, ¿no?, de forma técnica, ¿no?, pero que daría para hacer un buen libro y un interesante trabajo solamente acerca de la vida de estos personajes, de lo que se puede conocer, como bien decías tú al principio, de la monarquía asturiana y lo que eran las bases, ¿no?, de lo que era la nación de España, ¿no?, desde aquellos años de la expulsión de los árabes.
Muy importante, muy importante. Ahora que nos estamos metiendo en situación, me gustaría trasladarnos a hablar de otro tema que también aquí en Asturias es como... También en Galicia, pero más en Asturias y en Cantabria, porque son lugares más cerrados de forma natural, más desconocidos. La Inquisición cuentan que no se atrevían a adentrarse mucho por estas tierras, y es hablando de lo que conocemos como la brujería mitológica. Por eso me gustaría que nos hablases de Ramales de la Victoria, primeramente. Sí, ¿no? Vamos a irnos, como bien dices, a Ramales de la Victoria, lo que es prácticamente, para que se hagan una idea los oyentes, la parte oriental de Cantabria, y cerca de la localidad más importante, que es Ramales de la Victoria, se encuentra una pequeña aldea, prácticamente son una aglomeración de diminutos caseríos, ¿no?, conocida por Vega Corredor. Y como te digo, se encuentra en el Valle de Ruesga, en el extremo oriental de Cantabria, y alrededor de estas que se disponen allí, estos caseríos, estas cabañas, hay un bonito castañar al río del río Asón. Al lado del río Asón tiene un lugar, una sonada romería, pero que muy pocos de los que acuden a la romería, me atrevería a decir yo, David, que conocen lo que era el origen de aquella historia, ¿no? Que es tremendamente terrorífico y brujeril. Sí, y además una historia bien bonita y con, como diría yo, unos ecos que dejaron para rituales que actualmente aún se siguen celebrando, pues para mi gusto deliciosos, ¿no? Porque mira qué curioso, ¿no? Según la tradición, en ese páramo de Vega Corredor, en ese robledal que parece de ensueño, parece de cuento, pues se reunían antiguamente las brujas de la comarca. Y en una determinada jornada, de hace ya muchos siglos, las crónicas no ponen fecha determinada, justo a la medianoche, unos soldados vizcaínos que regresaban de su peregrinación para rendir devoción a Virgen del Milagro de Ruesga, en el pueblo de Valle, que está ahí cerquita, pues decidieron pasar la noche en aquel agradable paraje. Y de repente, cuando se acercaban al lugar determinado para pernoctar en aquel prado, como decimos, vieron una especie de lenguas de fuego, de escándalo, que parecía flotar sobre aquel lugar, ¿no?, aquel paraje de Vega Corredor. Y con más calma, y al percatarse de tal fenómeno, descubrieron aterrados que se trataba de un gran aquelarre que estaban celebrando las brujas del lugar, como bien se tenía en conocimiento, como hemos dicho al principio, que era menester celebrar en aquel lugar, ¿no? Y con miedo en el cuerpo, pero con mucho más valor, como buenos soldados que eran, e encomendándose al Señor, como rezan las crónicas, decidieron atacar a las maléficas, con el fin de alejarlas del terruño y cargando contra ellas y haciendo que vieran en desbandada. Y cuando, salieron los paisanos del lugar, ¿no?, personados allí, ya en la pradería, observaron como aún la gran hoguera que había presidido la danza macabra seguía humeante, y varias vasijas y un gran puchero, un gran caldero de cobre aún continuaba hirviendo con desconocidas pócimas, sin duda algún tipo de conjuro de las malignas, ¿no?, de sortilegio, sabe Dios. Entonces, viendo aquello, los soldados y vecinos jubilosos por aquel hecho decidieron enterrar allí mismo todos estos utensilios, entendiendo que de esta manera pues aplacarían, ¿no?, las maldiciones de las brujucas de Vega Corredor, ¿no? Y a partir de aquel día, y es donde se comienza a celebrar esta fiesta que ha desencadenado pues en los últimos años, décadas, esta conocida y muy concurrida romería. La gente de la comarca, alegres porque habían alejado a las malvadas de su tierra, tomaron la costumbre de celebrar esta fiesta en septiembre en aquel campo, y es conocida como la fiesta de la romería del Milagrucu, ¿no? Y algunas personas, y aquí te decía yo la parte deliciosa, la parte, pues como bien decías tú antes, ¿no?, legendaria y mística, y algunas personas creen que en la huida apresurada de las brujas se derramaron en la campa algunas pócimas, en concreto de amarres amorosos, por lo que se tiene. Por cierto, que muchos matrimonios y parejas mal avenidos, si van a la famosa romería, seguramente que saldrán de allí más unidos y enamorados que nunca. Y como podrás comprender, David, es una curiosa leyenda que se destila de otra, sí, más curiosa si cabe, ¿no? Y me parece muy curioso que, en parte, el romanticismo de no
a nivel personal te lo comento, de no citar una referencia temporal de la leyenda, sin embargo marca un rito pagano en un lugar mágico y que sigue siendo mágico y venerado en la actualidad, de cierta manera con este ritual, ¿verdad? O sea que estamos ante un lugar sagrado, podríamos decir, ¿no? Por supuesto, es que todos los lugares, como tú también eres gran conocedor de esta materia, David, todos estos lugares que en un momento dado se disfrazan de leyendas, ¿no? Desde lo que son, pues, Lanzana, las hadas aquí en Cantabria, ¿no? O el Ojanca, ¿no? Otros personajes, todos guardan o tienen un denominador común que son pasados legendarios, pasados místicos, pasados de gran poder, de que antiguamente lo que era la cultura celta, no, los druidas, ya los sacerdotes aquellos antiquísimos, pues de forma curiosa aquellos mismos lugares los habían elegido para celebrar los ritos, la comunicación con sus dioses, la comunicación con el interior mismo de cada uno de aquellos pues de aquellas personas, ¿no? De aquellos personajes, o sea que algo tendría cada uno de estos enclaves cuando pasados ya no siglos sino incluso milenios, ¿no? Eran escogidos y elegidos siglo tras siglo por las distintas civilizaciones y las distintas culturas que iban pasando por allí, ¿no? Algo tendrían, y eso no me cabe ninguna duda, y cualquier estudioso al respecto pues sacará las mismas conclusiones, como no. Trasladándonos al capítulo 27, a un lugar llamado San Martín de Lines, sí. Reflejas, siguiendo hablando de la brujería, un auténtico expediente X de mediados del siglo XX, muy reciente, ¿sí? Y que te pediría, por favor, que nos contases, que nos resumieses, si se puede, un poco el capítulo, sin hacer mucho spoiler, para que el oyente quiera comprar el libro, ¿no? Y lo lea por su cuenta, pero es que es increíble. Un expediente X de brujería y que derivan casos poltergeist también en determinados hogares. Exactamente, y además estamos hablando, David, no de leyendas. Mira, aquí podríamos tomar la otra cara, ¿no? De lo que se pueden ser las historias o las leyendas, ¿no? Aquí quizás estamos hablando de una realidad pura y dura, cuando unos vecinos de este pequeño pueblo de San Martín de Lines, que por cierto tiene una colegiata preciosa, una colegiata verdaderamente bella, pues que es lo primero que en un momento dado, ¿no? Pues se traslada, ¿no? La vista al visitante, al viajero. Pero cuando se conoce un poquito más los detalles de la historia del pueblo y esa historia tan rocambolesca y tan espeluznante que sufrieron muchos de los vecinos, y como bien decías tú antes, no hace tanto, prácticamente los años 50 del siglo pasado, ¿no? Hace 2 días, como el que dice, por parte de 2 de sus convecinas, ¿no? Que tuvieron al pueblo, atemorizado hasta el punto de que estos vecinos tuvieron que pedir ayuda a lo que era el obispado de Burgos, que es a lo que pertenecía, ¿sabes? Estamos hablando de San Martín de Lines, que está justamente en la zona sur de Cantabria, cerca de Valderredible, y que todo comenzó cuando estas hermanas, que eran 2 hermanas las vecinas que tenían en jaque a todo el pueblo, ¿no? Llamada Tomasa y Eudubiges, también tenía un nombre bastante común la señorita Eudubiges, pues por ciertas riñas que tuvieron con algunos de sus convecinos, estos, los perjudicados, parece ser que se arrojaban maldiciones contra ellos, y por las noches, como es el caso del tío Laudiancio, que pues unos familiares directos suyos me contaron que hasta hace no muchos años este hombre aún vivía, ¿no? Y cómo por la noche le impedían estos males misteriosos que le habían arrojado sobre su persona, ¿no? Impedían dormir sosegadamente por la noche, sintiendo gran apertura en el pecho y sufriendo alucinaciones en las que veía a las mujeres flotando en su habitación, insultándole, intentando agredir y maltratándole hablando generalmente, ¿no? O como otra vecina, una moza llamada Eudena, hija de Félix, que estuvimos hablando personalmente con uno de sus descendientes, después de tener una discusión con las hermanas, tuvo la idea en el fragor de la pelea de arrancarle su mechón de pelo a cada una, con lo que posteriormente pensaba hacer incluso una suerte de exorcismo conjuro para quitar el mal de ojo que inmediatamente pensaba que acudiría a ella de manera inevitable, por supuesto. Bueno, pues semejantes casos, y no vamos, como tú dices, David, a flipar mucho este episodio, ¿no? Porque verdaderamente es espectacular y además asombroso. Al cabo del tiempo tuvieron
que llamar a un sacerdote, el padre Barcón, jesuita de Burgos, conocedor de las artes exorcistas, que intentó ayudar en lo que podía para volver a traer la calma a la aterrada vecindad. Y una de las primeras acciones que llevó a cabo fue la de manera disimulada, intentar descubrir si Brad Tomasa y Eduviges eran brujas. Y para ello, cuando un domingo estaban en misa, de manera disimulada, sin que se percataran siquiera, la roció con agua bendita, provocando en ellas una reacción pues prácticamente de rabia, ¿no?, incolonizada, digna del mismo demonio. Y bueno, ¿cómo será el caso que este cura, este jesuita, David, pues recomendó a los vecinos que hicieran en sus pesebres, ¿no?, en sus cuadras, la señal de la cruz para evitar los males de ojo, que ya no tenían en duda que estas mujeres eran las causantes de males en el ganado, de males en las cosechas, etcétera, y que cuando estos dueños de esas cuadras, de estas casas, de estos lares, de estos hogares, cuando estaban prácticamente en su lecho de muerte, pedían a sus descendientes, a sus herederos, que pues que hicieran lo que ellos quisieran con sus bienes, ¿no?, pero que en ningún caso y bajo ningún concepto eliminaran aquellas estampas bendecidas, aquellas cruces y aquellos signos de salvación hacia lo que aún en el hecho de muerte, te voy a repetir, temían, ¿no?, sobre estas mujeres que al parecer pues las tenían como brujas y padecían estas brujerías que ejercían contra sus convecinos, David. Un hecho verdaderamente curioso, una historia verdaderamente espeluznante, como te digo. Nos estamos acercando, es tan entretenida y tan buena, tan rica esta entrevista, que nos está comiendo el tiempo a todo lo que teníamos planeado de hablar, porque íbamos a hablar también de un lugar muy pegado a la zona de los Picos de Europa, donde se encuentra una abominable mujer de las nieves, ¿no? Íbamos a hablar de un misterioso túnel, pero creo que ya no nos va a dar mucho tiempo, porque lo que sí me gustaría que no faltara en esta entrevista al final es preguntarte ahora mismo, si pudieras viajar ahora mismo a uno de tus lugares del libro, porque es muy difícil preguntar por tu favorito, sino, bueno, como tú veas, ¿a qué lugar no viajarías ahora? ¿A qué lugar irías? Pues bueno, hay uno de los lugares que más que por favorito le tengo por enigmático, ¿no?, con todo lo que significa pues este adjetivo, ¿no?, de enigmático, que sin duda muchos oyentes y tú mismo conocerás, que es Garabandal, ¿no? Que Garabandal, después de muchos años de estudio, de publicar un libro monográfico al respecto y de conocer a muchos de los protagonistas de lo que haya acontecido, a mediados de los años 60 del siglo pasado, pues da para eso y para más, David. Da, por lo que en un momento dado se puede considerar una aparición mariana tópica y típica, ¿no?, pues tras rascar un poquito en esa primera historia, que es la que más trascendió a la opinión pública en general, y ver cómo allí ocurrieron muchísimas cosas, ¿no?, desde avistamientos de objetos volantes no identificados hasta lo que son, pues padecimientos parapsicológicos, ¿no?, ya no por las cuatro niñas, los videntes, sino que muchas de las personas que allá acudieron. Ahí pasaron cosas muy raras. De todas formas, dedicamos un capítulo en este libro, 50 lugares mágicos de Cantabria, porque verdaderamente es un lugar mágico. Y mágico en diversas vertientes, ¿no?, en diversas facetas, ¿no? Porque es que antes de Garabandal, antes del conocido Garabandal a nivel mundial, antes de este lugar, pues señalado en lo que son los mapas de las apariciones marianas a nivel mundial, existía un Garabandal ya legendario de hace muchísimos siglos, ¿no? Estamos hablando de Garabandal, de San Sebastián de Garabandal, que ya solamente el enclave donde se sitúa, a las faldas de Peña Sagra, que eso ya lo dice todo, ¿no? Peña Sagra, Peña Sagrada, pues existía en las orígenes del pueblo un pueblo de pastores que desapareció y que muchos de los habitantes pues fundaron lo que es hoy San Sebastián de Garabandal. Pero muchas de aquellas piedras que se utilizaban para hacer aquellas cabañas originales, el pueblo actual dispone en las casonas
de estas originarias piedras. Y hay muchos signos, muchas estelas, muchas inscripciones que no se encuentran en ningún otro lugar de Cantabria. Bueno, y por supuesto me atrevería a decir que del mundo, ¿no? Porque son extrañas en sí, ¿no? Aquel lugar, para muchos de los que dominan la ciencia de la radioscopia, lo que es los zahoríes, lo que son la gente que en un momento dado busca energías telúricas, no es tan positiva como muchos podemos pensar, sino que bajo la zona de Garabandal detectan energías que no son del todo positivas, incluso negativas, ¿no? Y es, como te digo, Garabandal es un enclave enigmático en todas las facetas que podemos hablar, en todos los vertientes que puede tener esta historia, ¿no? Y que, bueno, ha trascendido, pienso que por una traducción que es muy respetable para las personas creyentes y las personas que tengan este tipo de fe, una aparición mariana, una aparición religiosa a nivel mundial, ¿no? Trascendido a nivel público, pero que esconde muchísimo más, David, muchísimo más sí, de riqueza en lo que es el misterio. Tu a nivel personal, es que mira, me viene ahora a la memoria la entrevista que le realicé a Elio Quiroga, director de la película del Nodo, que comentaba que él había visto un nodo secreto real de Garabandal y que lo que ahí se veía era más terrorífico que bueno. Y como tú has dicho, una oyente, amiga nuestra, nos enviaba unas fotos hace poco a nivel privado, unas fotos para analizar de Garabandal, comentándonos que su madre se había encontrado energéticamente muy mal después de esa visita, no bien, sino mal, y que no lo conseguía relacionar porque un lugar que se supone tan positivo, en realidad hay como una especie de energía negativa también, ¿no? Y es muy curioso y me gustaría preguntarte si a nivel personal crees, porque las apariciones dependen mucho de la persona que lo vea, ya sean sus creencias, porque realmente lo que identifique. Tú, a nivel personal, ¿qué opinas que fue la primera aparición hacia las niñas? Como ocurre en muchas de las apariciones marianas a lo largo de todo el mundo, las más conocidas, por ejemplo Lourdes, Fátima, la Salet, ¿no? En lo que es la versión original, podríamos denominar, de todas estas apariciones de tipo mariano, entre comillas, o mariológicas, las niñas jamás dicen de haber visto ningún personaje celestial o relacionado con la iglesia judeocristiana, sino de lo que hablan, y parece que está copiado, ¿no? Parece que es algo común a todas estas apariciones, de unos personajes que casi siempre son de una dimensiones reducidas, pequeñas, que ellas confunden al principio incluso con un niño, rodeados de fuertes luminiscencias, ¿no? De una fuerte luz, y que al principio se les presentan durante unos minutos, unos segundos, y no les dicen nada, ¿no? A partir de aquí es donde, a partir de las interpretaciones que otros, más poderosos, ¿no? O que tienen cierto poder en lo que son sobre todo el ámbito rural de aquellas épocas, y nos trasladamos ahora concretamente a Garabandal, ¿no? Que era el sacerdote, don Valentín Marichalar, que le comunica a las niñas lo que les había ocurrido, y don Valentín, no sin maldad, sin mucho menos la ingenuidad o algo que le desbordaba, tiene que explicarlo de alguna manera, y este hombre se atreve a decir, que es el arcángel San Miguel, seguramente es el arcángel San Miguel, ¿no? Lo que iba a dar a la postre a una masificación de personas que llegaban al lugar, ¿no? En busca de aquellos hechos tan misteriosos, les iba a dar esa interpretación, y que a la postre iba a ser la que más se difundiera, ¿no? A nivel el público en general, ¿no? Y yo quería hacer, por ejemplo, en Garabandal, si me permites, David, 3 diferenciaciones. Una es el Garabandal objetivo, que es verdaderamente lo que le ocurrió a estas niñas durante 4 años, estos éxtasis que sufrían, o estos trances, si no queremos hablar de forma espiritual, ¿no? Estos trances que sufrían, que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar, ¿no? Trances que duraban desde unos pocos minutos hasta uno que duró 7 horas, por ejemplo, ¿no? Trances en los que estaban totalmente ajenas a los estímulos externos, ¿no? Subían y bajaban por la zona de los pinos, unas callejas llenas de guijarros y empinadas, de noche, lloviendo, nevando de cualquier manera, y no sufrían en absoluto nada.
Luego estaría el Garabandal religioso, que como te digo es lo que trascendió más al público en general, ¿no? La opinión pública. Y luego estaría el Garabandal lucrativo, ¿no? Que es el que en un momento dado yo me atrevo a hacer peor crítica, porque yo entiendo que personas ajenas, terceras personas que posteriormente se arrimaron a Garabandal, ¿no? Para obtener pues un beneficio propio o colectivo, pero una serie de personas que poco tenían que ver con el Garabandal original y con la buena gente que se juntaba allí con su buena fe, ¿no? Y que en un momento dado yo pienso que se intentaron aprovechar ellos. Y esto ocurre, pues por desgracia, en la mayoría de lo que son las apariciones de este tipo, ¿no? Siempre hago este análisis final sobre Garabandal y sobre el misterio de Garabandal. Muchas gracias, Fran Renedo Carrandi, y personalmente te espero para hablar de más lugares sobre Cantabria, Noche de Mitos. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, David, y ya sabes que siempre dispuesto a hablar en tu fantástico programa. ¿Cómo no? Entra en nochedemitos.blogspot.com.